La Asamblea Legislativa ha iniciado un proceso de discusión para una nueva reforma electoral. ¿Cuál debería ser el alcance de esas modificaciones para que se potencie la participación de la población y se fortalezca la democracia? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en Punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en Punto. Gracias por estar con nosotros en este viernes. Estamos al cierre de la semana, un viernes muy particular, muy especial. Tiene que ver con la celebración del Día de la Madre. Saludos a todas las madres en nuestro país, quienes están también en potencia. Desde luego que alrededor de la madre a nivel nacional, pues de alguna forma se integra este país, genera mucho núcleo, digamos, así que el papel de la mujer es esencial. Así que felicidades para todas ellas. Bien, vamos a hablar con nuestros invitados esta noche sobre el estado de la democracia en el país, desafíos para el nuevo gobierno, hablaremos de participación ciudadana. Queremos agradecer esta noche que nos acompaña en nuestros estudios acá en Canal 33, Enma García Prieto. Ella es directora ejecutiva del movimiento Creo. Enma, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida, un gusto. Gracias, William, buenas noches y un saludo también a todas las mamás. Excelente, también agradecemos a Mario Peña, él es director ejecutivo del Movimiento Libertad, y nos acompaña esta noche en nuestros estudios. Mario, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias y feliz Día de las Madres a todas las madres que están ahora celebrando en familia. Excelente, bueno, iniciamos entonces. Hay un poco del tema de reformas electorales, cómo se está planteando esto, la visión de participación En el marco de las reformas ha habido mucha discusión, es cómo se potencia, Enma, por ejemplo, lo que tiene que ver con la participación de la población en elecciones, y ahora pues la Asamblea Legislativa tiene una comisión dedicada exclusivamente a las reformas electorales. Ha habido alguna discusión ya sobre el tema de los no partidarios, ¿no? Y mucha discusión, mucha polémica, controversia, porque ahora lo que se plantea es que supuestamente lo que hay con las modificaciones que se están viendo en Asamblea es restricciones y delimitando más la posibilidad de que puedan participar no partidarios. Había un punto neurálgico que se discutía ayer, decía que se había hecho una especie de cuchubal y que al final votos que iban para otros no partidarios terminaron potenciando la elección del actual no partidario, Leonardo Bonilla. Entonces, de alguna forma se agarraban de ese punto, ¿no? Pero me gustaría conocer un poco, ¿cómo lo ven ustedes desde Creo? Es un punto bien complicado hasta cierto nivel, pero creo que lo básico que nos tenemos que acordar es que si tú como ciudadano votás por una persona que está a favor del libre mercado, por ejemplo, un candidato no partidario, y luego está el candidato no partidario también que no está a favor del libre mercado, pero por este residuo de votos termina quedando la persona contraria a tus principios, en este caso el libre mercado, se favorece con tus votos a pesar de que no tenés las mismas convicciones. Entonces, sí es un punto de reflexión. No estamos todavía definidos en cuanto a si hay que eliminar las candidaturas no partidarias o no. Ese todavía es parte de la discusión, pero es algo en lo que tenemos que participar los jóvenes, que nos tenemos que informar. Es un tema bien difícil de entender porque es medio abogadístico, pero creo que si le ponemos un poquito de interés podemos irlo entendiendo. Ahora, Enma, la visión, por ejemplo, de las reformas, ¿hacia dónde debería de apuntar las modificaciones en Asamblea Legislativa? Porque acá siempre lo que se ha planteado es cómo fortalecer democracia, pero entonces, y se remite mucho, ¿no?, al tema de participación. Entonces, ¿hasta qué punto o hacia dónde más bien debe enfocarse esta discusión en la Asamblea Legislativa? La participación ciudadana es fundamental en todos los diferentes marcos en los que podemos involucrarnos, y creo que lo más importante como jóvenes es más allá de la reforma electoral también es enfocarnos en el tema de la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, porque al final del día ellos son los que van a aplicar esa normativa, ellos son los que van a ejercer el cargo al que se le, desde cierto punto la ciudadanía no tiene voz ni voto porque los diputados los van a elegir, pero es un punto en el que nosotros nos podemos involucrar como jóvenes para poder llevar ese proceso de veeduría como se hizo con el proceso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que es el mismo nivel de cargo importante en materia electoral y que le deberíamos de también poner el ojo. Excelente. A ver, Mario, desde el Movimiento Libertad, entonces, ¿cómo se está analizando un poco todo este tema de reformas electorales? Bueno, la verdad que la parte, comenzando con los no partidarios, la verdad es que como fue con una sentencia de la Sala de lo Constitucional, con lo cual llegaron a tener una participación directa, no hay todavía, nunca hubo una regulación directamente de la Asamblea Legislativa.
Luego llegamos a la última elección del 2018 y también hubo una regulación por parte de la Asamblea de que no se podía regular nada antes de un año sobre materia electoral. Entonces prácticamente lo que estaba queriendo decir de que, en otras palabras, lo que la sentencia había dictado un par de años antes se tenía que cumplir, pero nunca hubo una regulación. Entonces simplemente ahorita lo que estamos viendo es el tira y el encoge en cuanto a cómo vamos a regular, porque según entendí en entrevistas que le hicieron al candidato, al diputado no partidario, como a diputados de distintos partidos políticos, es que la parte de los votos de otros candidatos no partidarios le fueron asumados a él como un candidato, como que fuera un partido político de no partidarios, que ellos también están haciendo algo parecido. La cosa es que al final no está claro. La verdad es que falta la regulación e independientemente le guste a las personas, no les guste a los no partidarios o les guste, eso es indiferente. Las cosas no pueden seguir no reguladas. Entonces ahora lo que se debe regular es que los requisitos sean iguales, así como acuérdense que la ley debe ser aplicada en igualdad de condiciones. Entonces lo que se debe buscar es que los candidatos no partidarios puedan participar en igualdad de condiciones siempre, tampoco poniéndoles trabas o quitándoles o poniéndoles, sino que simplemente que sea lo más igualitariamente posible. Sí, ahora, pero podría haber en este momento que se está analizando de reformas electorales la tentación a hacer un retroceso en lo que ya se ha logrado. ¿O cuál es la perspectiva que tienen ustedes, digamos, desde fuera, cómo lo están viendo? ¿Hay o no esa posibilidad? La verdad es que todo existe en política, todo puede pasar. La verdad es que lo que antes era que no era aceptable, ahora tal vez un poco más aceptable. Lo que sí podemos ver es de que como ahora se va a regular directamente, porque la forma en que se introdujo la participación de los no partidarios fue a través de una sentencia de la Sala de lo Constitucional, significa que no hubo una legislación puramente, sino que lo que hubo fue una jurisprudencia por parte de la Sala. Por lo tanto, se tuvo que, de alguna manera, tuvieron ellos que adaptarse al Tribunal Supremo Electoral directamente a ver cómo ellos podían competir de la manera en que la sentencia había dictado. Entonces ellos tuvieron que resolver el problema. Ahora, en cuanto hay como va a haber una verdadera regulación, son 83 diputados que están en partidos, que entraron por partidos políticos. Realmente hay solo 82 diputados, ya que el Cambio Democrático ya fue cancelado. Pues realmente Juan José Martel ha quedado, claro, entró como el Cambio Democrático, solo que realmente no tiene partido porque el partido no existe. Pero en el fondo sí puede haber un retroceso, puede haber de que en algún momento puedan dificultarle la participación a los no partidarios, pero también puede ser de que en algún momento también la participación sea un poco más fácil para ellos. Realmente ahorita están todavía en el tira y en el encoge que se están discutiendo, por lo tanto no tenemos una verdadera... No se puede saber realmente porque no tenemos nada escrito, no hay algo que diga directamente cómo lo van a hacer, simplemente lo que podemos ver en la televisión, etcétera. Claro. Ahora, ENMA, siempre que se analiza un poco esto del Tribunal Supremo Electoral, del tema electoral en nuestro país, se llega un poco a la conclusión sobre ya lo que Latinobarómetro ha dicho, ¿no? Y de las advertencias que ha hecho sobre el tema de credibilidad, la institucionalidad, cómo está nuestro país en el tema del papel del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, cuando lo ve uno en esa perspectiva de la debilidad que hay por ese lado, ¿qué es lo que habría que hacer? Porque se habla mucho, ¿no? Ya se está viendo el tema de los no partidarios, la eliminación incluso del voto cruzado, cómo tratar de despartidizar poco a poco el Tribunal Supremo Electoral. Venimos de un Tribunal Supremo Electoral partidizado porque así lo creó el diseño de acuerdos de paz, ¿no? En el 92. Pero ahora, ¿hacia dónde entonces debemos ir avanzando? Y siempre esa parte, como para darle, que la población entienda de que hay una institucionalidad que puede ser fuerte, que puede ser transparente y creíble. Uno de los temas importantes para fortalecer esa institucionalidad y la credibilidad ante la población salvadoreña creo que es el tema del conteo de los votos. Es una discusión que tiene que llevarse a cabo otra vez, la tecnología en las mesas. Eso le genera mucha tranquilidad al salvadoreño, saber que su voto va a ser contado de la manera correcta. Y es uno de los temas que, antes de pensar si vamos a eliminar el voto cruzado, por ejemplo, deberíamos de pensar en fortalecer el mecanismo que permite el voto cruzado. Entonces, es la tecnología como tal que va a ser un tema puntual del nuevo Tribunal Supremo Electoral, sería algo que
a lo que le podemos apostar también para fortalecer esa institucionalidad. Ahora, venimos de una elección presidencial del 3 de febrero, ¿no? Que era mucho más sencilla, ¿no? Para definir en términos de conteo, y de hecho así ocurrió. O sea, pero ya la que viene en 2021 sí trae otra vez toda esa complejidad. Y se le suma Parlacen, entonces ya es un poco más complicado, son más papeletas. La de febrero no hubo problema, salimos rápido, los que estuvimos en mesa salimos sumamente rápido para lo que veníamos del 2018. El proceso obviamente es un poco más fácil cuando solamente es una papeleta y es por bandera, pero es uno de los temas que sí se tiene que tomar en cuenta, William. Bien, para ir concluyendo este segmento entonces, Mario, ahora está centrado esto en manos de los diputados, ¿no? Sí, claro. Prácticamente una responsabilidad en este momento de los diputados, pero ¿cómo está entrando sociedad civil en esto? No sé si tengo una mala impresión, pero después del 3 de febrero de la elección presidencial, no sé, como que de repente hay un poco de no sé si baja incidencia será, o de todos los movimientos sociales en el país que han estado activos alrededor de estos temas. Bueno, nosotros como movimiento siempre hemos estado activos. La última vez, en nuestro último conversatorio, tuvimos a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el licenciado Aldo Cader, y hablamos acerca de la separación de poderes. El problema es que tuvimos un diputado también, tuvimos a alguien que en algún momento trabajó en el Ejecutivo, tuvimos a un moderador de lujo, pero el problema es de que después de una elección y de venir con 2 elecciones seguidas, es como que también la gente se queda como, puchica, háblenme de fútbol, ¿verdad? Por lo que juegue la selecta, ya, alguna cosa así. Entonces, también la gente tiene un cansancio, el cansancio, pues, son 2 años y medio de estar en elecciones. Y sí, ahora volviendo al tema, hablando sobre que la pelota está en la mano de los diputados, claro, sí, nuestro sistema es representativo, por eso es que nosotros elegimos a los diputados y es para que ellos hagan ese trabajo. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de que tú estabas diciendo sobre la despartidización del Tribunal Supremo Electoral. De alguna manera eso ya está ocurriendo, porque por lo menos los últimos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, claro, más de alguno tiene el corazón de un lado o del otro, pero por lo menos se cumplían ciertos requisitos que no estuvieran participando directamente en ninguno de los partidos políticos. Además, para esta elección, tal como está establecido, la Constitución es clara. El partido que quedó en primer lugar en las elecciones presidenciales va a proponer al magistrado presidente y al suplente. El que quedó en segundo lugar, o la coalición, propietario suplente. El que quedó en tercer lugar, propietario suplente. Eso no va a cambiar porque ya no hay tiempo, no se reguló, entonces va a volver a ser así. A lo que se refería Emma sobre los otros 2 magistrados, propietarios y suplentes, que vienen de la Corte Suprema de Justicia, ahí sí, la ley dicta que deben ser elegidos igual que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Cuentas, con esa idoneidad, pero con nosotros no, la ley está clara y la Constitución no se hizo ninguna reforma, entonces los partidos van a proponer y así se va a elegir porque la Constitución así dicta. Bueno, perfecto, nos quedamos en ese punto, hacemos nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos creo que es importante que hablemos de los partidos políticos. Está en el proceso de procesos internos de elección de sus autoridades, el FMLN por un lado, el Partido Arena por el otro. Hay mucha ebullición, parece, en los partidos políticos. Nos vamos a hablar un poco de esto también, que tiene que ver con democracia. Regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Nuestros invitados: Emma García Prieto, directora de Creo, también Mario Peña, director ejecutivo del Movimiento Libertad. Emma, nos quedamos un poco hablando sobre el último punto que tiene que ver con el tema de los partidos políticos. Claro que es importante, ¿no?, los procesos internos que están viviendo. Ya decíamos el caso del FMLN, el Partido Arena, que ha convocado incluso para una asamblea general domingo 19 de mayo. Es decir, cada uno están ahí en sus procesos internos con sus propios bemoles, pero aquí el tema es hasta qué punto, digamos, lo que ocurra adentro de los partidos políticos entonces tendrá ese efecto sobre el tema de ejercicio de democracia, sobre el tema electoral, democracia en general. Tiene un efecto completamente directo en la ciudadanía, aunque son pocos los que están afiliados a un partido político.
al final del día los partidos políticos son el vehículo que nos llevan hacia la democracia, y eso no lo podemos olvidar, que tenemos que fortalecer estos vehículos porque te fortalece la institucionalidad al final del día, y eso directamente afecta la decisión de la población, y todo es lo que hablábamos del Latinobarómetro, lo hemos dicho cada vez que yo vengo a este programa, hablamos del Latinobarómetro por la importancia de esos resultados, y es que la gente ya no cree en los partidos políticos. ¿Pero por qué no creen? Porque la democracia le ha fallado a la gente, y los que ejercen esa democracia, la gente la asocia directamente con salud, educación, seguridad, economía, y cuando todos esos aspectos te fallan, a los que culpas son a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque son la cara de esa democracia, el alcalde, el diputado, eventualmente obviamente el presidente también, pero lo que necesitamos es fortalecer esa capacidad de representación, y eso se arregla solamente fortaleciendo los procesos de una elección interna, y para eso tenés que fortalecer los partidos políticos. Es sumamente importante que los partidos traten de arreglar la casa después de dos derrotas electorales para ambos partidos tradicionales, por decirlo así. Es muy importante que ellos traten de hacer un proceso transparente para brindarle esa credibilidad tanto a sus afiliados como a personas simpatizantes que no necesariamente están afiliados, para tratar de invitar a los ciudadanos a que se involucren. Excusas hay un montón. Lo que no se vale es solo no hacer nada. Tenemos que llevarlo a una acción. Y si no querés estar en un partido político, existen los movimientos también, existen las organizaciones, pero algo tenemos que hacer, porque no nos podemos quedar solo de brazos cruzados. Ahora, ¿hasta dónde debería involucrarse, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral en los procesos internos de los partidos políticos? Pregunto esto porque, bueno, ya en un momento determinado se ha hablado sobre el asunto de si el Tribunal Supremo Electoral conoce, por ejemplo, todo el padrón electoral completo de cada uno de los partidos, digo, el padrón interno, ¿no? Si lo conoce o no lo conoce, tiene facultades o no, hasta dónde debería involucrarse, sobre todo en la parte de vigilancia de que los procesos internos se desarrollen de verdad con transparencia. Sumándole al hecho de la transparencia, yo creo que es importante, más que todo lo vimos en la elección del 2018, desde el proceso interno del 2017, que habían personas que estaban afiliadas a 5 partidos políticos. ¿Se acuerdan que salían las noticias que podíamos verificar nuestro DUI para ver en qué partido si estabas afiliado o no? Y es importante que puedan hacer ese cruce de información para depurar los partidos, los padrones internos, y de verdad llevar un proceso democrático con transparencia para sus mismos afiliados. Los que se benefician al final del día son los afiliados y por ende la ciudadanía en general, porque de nuevo te fortalece esa representatividad con el futuro político. Claro. Mario, un poco tu opinión sobre la misma temática. Fíjate que a mí me parece un poco peculiar, porque obviamente la ley de partidos políticos ha hecho que los partidos de alguna manera se abran a la participación ciudadana, porque obviamente antes nunca he pertenecido a ningún partido político, por lo tanto no podría decirte directamente cómo te inscribías, pero por lo menos ahora hay ciertas reglas básicas que tú puedes seguir. Te inscribías, podías correr como un candidato un precandidato por X departamento para consejo municipal, para diputados, etc. Sí, eventualmente al menos se conoce, por ejemplo, si yo quiero competir en un partido para una diputación, sé que en algunos casos te dicen 2 años de militancia como mínimo, 3 años. Te ponía requisitos, entonces ahí por lo menos lograste comenzar a ver un tipo de regulación. El peor problema que puede haber es cuando las cosas no están reguladas. Cuando las cosas no están reguladas, todo termina en un desorden, y el desorden al final termina no siendo un beneficio para en general la ciudadanía. Pero particularmente, a mí lo que me llama la atención, que los 2 partidos que más se abrieron según la ley de partidos, claro, la mayoría de la gente deja el cansancio 20 años, 10 años, que los 30, que los 20, que los 25, independientemente, la gente participó en las internas de cada uno de los institutos, y al final los 2 partidos que por lo menos fueron los que más se abrieron, fueron los más golpeados también. ¿Te acuerdas antes que el primer partido político que hizo las elecciones internas, antes que se lo pidiera la ley, sino que lo hacían por sus estatutos, fue el FMLN? Sí. Y siempre que las hacían, siempre terminaban más golpeados o más arañados de alguna manera sus dirigentes, y Arena no lo hacía. Cuando cambia la cosa, cuando el FMLN llega al poder, Arena empieza a hacer las internas, y después Arena es el que salía también más arañado. Entonces, de alguna manera, abrir la regulación del sistema interno de los partidos ha hecho que también terminen más arañados. En el caso del candidato... Pero esto tendrá que ver mucho también con la parte de generar cultura, que
Bueno, míralo de esta manera. Míralo de esta manera. Ahorita se reguló de que tenían que haber internas, pero no se dijo, pero si solo se inscribía uno, entonces solo uno iba a competir solo. Exacto. Entonces, y ponías la papeleta y solo uno. Entonces, todavía falta ciertas cosas, porque digamos, el partido, el presidente electo ganó que ganó por el medio del partido Gana, porque ese fue el vehículo, obviamente, Nuevas Ideas es el movimiento de él, pero al final fue un candidato único, entonces no había tampoco, bueno, Will Salgado iba a participar y de repente también él se salió de la contienda, la cosa que fue un candidato único. Sí. Entonces, algo parecido, o sea, falta regulación, eventualmente cuando se termine de regular, que los procesos internos de los partidos sean más equitativos, que todos cumplan con los mismos requisitos, porque le dejaron abierto tipo a los partidos, vaya, tenés que militar 2 años antes. Entonces eso cada partido lo decidió. Entonces las reglas no son igualitarias, lo que te digo, las reglas deben de ser iguales para entonces. Claro, porque si no estás estandarizados, tenés candidaturas únicas, tenés candidaturas de 5, tenés candidaturas o como en Guatemala, que ahorita están compitiendo como 24, que uno, bueno, ahí no sabe con quién va a terminar quedando, porque es como que fueran los Juegos del Hambre. Van eliminando cada uno en el camino, no sabes quiénes van a terminar compitiendo, pero algo así pasa, algo así está. Las reglas a los institutos no han sido, no las han podido estandarizar. Ese es el problema. Ahora, Emma, esa parte es interesante porque los partidos políticos, pues sí, de repente entran, de acuerdo a la normativa, entran a esos procesos internos que generan mucho más democracia, pero al final de cuentas también genera un poco de temores, ¿no? Y los temores tienen que ver con ese hecho. Bueno, el Partido de Arena dice, bueno, al final pueden terminar mucho más complicados, hasta divididos, ¿no? Por los procesos internos que vienen para elegir sus candidatos. Pero hay... pueden haber otras formas, digamos, que permitan de que se garantice la transparencia, el ejercicio de la participación de los militantes de los partidos, sin que derive finalmente en una situación dramática en los mismos institutos. Yo creo que cuando las cosas se hacen bien se evitan muchos problemas. Entonces, era primera vez técnicamente que se hacía una interna de esta manera, a todos los partidos, la verdad, tan abierta. Quedó bien crudo, mucho de la situación quedó bien cruda por ser la primera vez. Una vez se vaya perfeccionando todo el ejercicio, porque de verdad que es un ejercicio democrático y creo que usted lo mencionaba ahorita, la cultura democrática, que también la tenemos que aplicar dentro de los partidos políticos, no solo en elecciones. Y es algo que nos falta mucho. Lo que decía Mario, que la gente ya está cansada también de hablar de elecciones. Nos falta como cultura salvadoreña acostumbrarnos a hablar de elecciones, de la democracia post-elecciones, y eso nos cuesta muchísimo. Nos enfocamos en las elecciones, en los partidos, en lo malo siempre, solamente en periodo electoral, pero la democracia se vive todos los días. O sea, la democracia es una cosa que se tiene que fortalecer, en especial el día después de las elecciones, y es algo que muy pocas personas se están metiendo en eso. Vale, por ejemplo, ustedes, como creo, tienen mucha actividad siempre durante el periodo electoral, pero después de eso continúan en los esfuerzos al interior del país, en las universidades, institutos. Sí, no al nivel de las elecciones, porque eso es un trabajo bien arduo de 2 meses, pesadísimo, ¿no? Solamente de andar de gira, de universidad en universidad, municipio en municipio. Eso es un trabajo bien específico, bien pesado, pero de verdad que es gratificante. El trabajo que hacemos durante el año nuestra misión es formar a los jóvenes, de verdad fortalecer sus principios democráticos, republicanos y liberales. Republicanos porque la república como sistema de gobierno es lo que tenemos y es lo que hay que defender. Y liberales porque la libertad, ante todo, es lo que vamos a defender a capa y espada. De verdad que sin libertad no tenemos democracia, no tenemos absolutamente nada en esta vida. Y a medida que nosotros vayamos fortaleciendo los principios de la juventud, tanto... De verdad, nosotros tenemos seminarios hasta los niños de 14 años, porque ahí es cuando los tenés que empezar a agarrar y ahí les tenés que empezar a hablar de política, y que la política no sea un tabú, que la política no sea mala palabra en tu casa, que no te digan, no, aquí no se habla de política. Y es a través de la cultura del debate, del respeto, porque tampoco es enseñarles a pelear, no es eso. Claro. De verdad que debatir sin insultar a tu contrincante es un arte y es algo que se tiene que ir practicando y puliendo. Es como un deporte, lo vas mejorando. Y eso es algo que se tiene que enseñar desde chiquitos para que al momento que ya puedan ejercer el voto, lo hagan de manera crítica y de manera informada. Bueno, en la Universidad Tecnológica, por ejemplo, en algunas oportunidades ha habido elecciones infantiles, ¿no? Y siempre es interesante de cómo
Porque un niño que lo acompaña a su papá a la urna a votar, aunque obviamente no es vinculante esa votación, pero es un acto importante que le marca, ¿no? en adelante. Como los consejos estudiantiles, por eso es tan importante que desde los institutos públicos o los colegios privados hagan este tipo de actividades democráticas, porque eso es lo que hace fomentar la participación cívica, y eso es algo que nos falta hasta para el mucho. tema de identidad de liderazgo, ¿no? Correcto, y que los que tienen esa vocación de servicio lo hagan. Y ahorita eso nos pasa mucho con el seminario que tuvimos hace poco. Les pregunté quiénes quieren ser políticos y bien pocos levantaron la mano porque les daba pena que les dijeran ¿por qué quieres ser político si ellos son malos? Y eso es lo que tenemos que irle quitando a la gente, que la política es para mí la política es la mejor manera en la que uno puede ayudar al ser humano. Pero es grave a la vez, ¿no? Porque es lo que han interiorizado los pequeños. Correcto, y es la política también es la manera en la que puedes destruirle la vida a la mayor cantidad de seres humanos. Entonces, si la haces de la manera correcta, basado con tus principios, que no son negociables, ante nada son negociables los principios, vamos a poder mejorar. Bueno, excelente. Vamos a hacer otra pausa. Cuando regresemos hablemos del tema de democracia, transición en el gobierno, cómo se perfilan los próximos 5 años, un poco, digamos, lo que tiene que ver con contribución y fortalecimiento democrático, qué es lo que debe ocurrir o debería ocurrir en adelante. Vamos a una pausa, regresamos. Es un gusto que siga con nosotros. Gracias por acompañarnos a 8 en punto. Estamos entonces sobre este tema que tiene que ver con democracia, transición en el gobierno. Mario, ¿hasta dónde, digamos, lo que está ocurriendo? Porque no es un fenómeno exclusivo de algunos países, ha ocurrido ya en América Latina, incluso en Europa, el tema del populismo. ¿Cómo evitar que el tema del populismo o pueda ocurrir en los contextos electorales finalmente también termina permeando y termina instalándose incluso dentro de los gobiernos? Mira, al final es algo que usualmente pasa de forma sistemática, es poco a poco, no es de un día a otro, sino que poco a poco, de alguna manera, alguien sumamente popular, que obviamente tiene que tener un liderazgo para llegar a un populismo verdadero, debe de comenzar directamente tener una gran popularidad, y eventualmente el problema que lo termina de tener es que se queda siempre, hace lo que él quiere, no es tan democrático, las instituciones las que lo atacan son malos, lo que él dice es bueno, entonces por ahí va la cosa, aparte de hacer solo cosas que en teoría es en pro para toda la población, pero realmente no estás resolviendo el problema. Es como que tú le estás regalando a todos, mira, te voy a regalar esto diario, pero no les enseñas cómo comer, cómo ganarse la comida, cómo ganarse el pan, etcétera. Algo por ahí va. Realmente yo espero que en este país no pase eso realmente directamente, ya que el país creo que tiene instituciones bastante fuertes. La verdad es que yo siento que aquí la gente sí habla acerca de que hay un peligro de populismo, pero bueno, yo vi cuando, bueno, Arena ganó y después perdió, le entregó el poder al FMLN, el FMLN ganó, recibió el poder, perdió, entregó el poder. Entonces yo veo que de alguna manera nuestro sistema, que luego de los acuerdos de paz se fortaleció de alguna manera, aunque pudo haber el bipartidismo siempre va a existir. Sí. Siempre en política siempre tenés que tener un rival, de alguna manera. Eso en cualquier clase de política te lo pueden explicar. Pero la polarización que se había permeado aquí sí ya estaba al límite, eso sí era fuerte. Pero aún así, con la misma polarización, porque el bipartidismo siempre hubo, antes fue PCN, con PDC, y así podemos ir al pasado y siempre hubieron dos. A lo que quiero llegar es de que nuestras instituciones de alguna manera están fortalecidas desde el punto de vista de que hay un Tribunal Supremo Electoral, el primer acto democrático es cuando alguien acepta que el otro ganó. Ese es el primer acto democrático, cuando el otro acepta que ganó. Entonces yo creo que este país, a pesar de que mucha gente grita y dice que hay populismo, etcétera, yo creo que nuestras instituciones están lo suficientemente fortalecidas, los pesos y contrapesos. Hemos visto una sala de lo constitucional, por lo menos por 9 años, dando un verdadero contrapeso. Entonces yo creo de que el país, de alguna manera, en la democracia,
ha funcionado, ha avanzado años luz, y nuestra república de alguna manera está funcionando. Tal vez no toda la gente lo ve como desde el punto de vista que uno quiere, pero al final, de alguna manera, los resultados están, se entrega el poder, el que gana lo obtiene, el que pierde acepta, y vas. Las instituciones, está el contrapeso, estás viendo, la gente dice sí, de que la gente no los juzgan igual por la misma moneda, pero también la gente nunca se ha puesto a pensar de que, te voy a poner este ejemplo, la gente dice, puchica, ¿cómo el presidente tal está preso por X delitos por 10 años y la persona que se roba una gallina está presa por 25? Pero la gente no se pone a pensar también, o no se ha puesto a analizar, o por ignorancia también, porque es válido, porque tampoco no todos tienen que saber, pero la gente no ha entendido de que ¿quién tiene más presupuesto, la Fiscalía o la Procuraduría? La Fiscalía tiene un poco más de presupuesto. Todos decimos que la Fiscalía no tiene un buen presupuesto. Entonces, ¿quiénes tienen en teoría abogados con mayor salario? ¿La Fiscalía o la Procuraduría? La Fiscalía. Entonces los procuradores, que son los defensores públicos, también tienen un salario. O sea, son varias cosas. Y estás hablando también sobre alguien que tuvo una defensa técnica privada. También son muchas cosas pero lo que te quiero decir de que de alguna manera también está preso. Está detenido ese expresidente, está cumpliendo una condena. O sea, nuestras instituciones no son tal vez las que todos quisiéramos, pero poco a poco sí dan resultados, creo yo. Ahora bien, Egma, interesante un poco lo que decía entonces Mario, este tema de la alternabilidad, ¿no? O alternancia. Y se hablaba un poco de cierre de círculos, por ejemplo, decían, bueno, cuando Arena deja el poder, entonces se lo entrega al FMLN, decían, ahí se cerró el círculo. Otros decían, no, el círculo se va a cerrar cuando el FMLN pierda la elección y tenga que entregar el poder. Pues sí, pero eso lo vamos a ver justamente el 1 de junio, ¿no? O sea, el FMLN saliendo de eso. Al final, parece que el tema de si el círculo se cierra no se va ampliando, pero lo cierto justamente es eso, ¿no? Que al final de cuentas la alternancia se va desarrollando con menos sobresalto de lo que parece ser o de lo que se ventila mucho en las discusiones a veces en el tema de cuando se habla de polarización, por ejemplo. Eso es una gran ganancia para el salvadoreño, que tenemos ese respeto al voto, y eso es algo que no todos los países tienen. Lo tenemos que celebrar, lo tenemos que defender y lo tenemos que fortalecer. Siempre hay espacios para mejora, eso no queda duda, pero es algo que tenemos que de verdad agradecer, que podemos gozar de ese derecho de, uno, poder votar, y dos, que se respete tu voto a tal punto que si tú votaste por el presidente que va a ganar el poder el 1 de junio, puedas celebrar eso. Y aunque no haya votado por ese presidente, tenemos que celebrar que fue una fiesta democrática, fue cívica, y que la alternancia al poder, que no es algo que tienen todos los países, sí la tenemos en El Salvador. Bueno, y ocurrió en el contexto de la elección, ¿no? De todo lo que se señalaba del Tribunal Supremo Electoral, la posibilidad de que si había fraude o no había fraude, y al final de cuentas, cuando ya pasan las elecciones y se dan resultados, pues sí, como que de repente, obviamente no ocurrió lo que decían, pero ya comienza a bajar los ánimos y parece que las cosas se van acentuando. Sí, bajaron los ánimos bastante. Fue una elección, si lo comparamos con la del 2018, que fue algo complicada por todo el sistema del conteo, por eso mi punto de la importancia de fortalecer la tecnología. En esta elección de presidencial no tuvimos esos problemas. Entonces, de nuevo, creo que hay que respetar las instituciones, hay que dejar que el trabajo siga su curso, con la gran diferencia que tenemos que siempre estar atentos. Y estando atentos no es solo criticar por criticar, de verdad que es con fundamentos, informados, y que no se nos olvide que sea quien sea que ganó la elección o en futuras elecciones, no importa quién quede, la sociedad civil siempre es una oposición, porque tiene que llevar ese control, tiene que llevar ese balance de un peso y contrapeso extra para poder exigirle cuentas a sus gobernantes. Ahora, ¿qué tipo en la parte, digamos, en la visión ideal, qué tipo de sociedad sería la que se espera construir o la que se debería tener en este momento, digamos, una sociedad mucho más activa, mucho más demandante? Informada. Uno, entre más información tiene, créanme que más quiere involucrarse, porque se enoja más y quiere participar, quiere entender más las cosas y quiere poder no solo participar, pero también actuar, porque creo que la participación puede ser pasiva a través de redes sociales, por ejemplo. Y claro que las redes sociales son sumamente importantes. Las redes sociales han logrado transformaciones sociales, valga la redundancia, a nivel mundial, y no puede ser la excepción en El Salvador. Pero a veces
tomar el paso tiene que ser un poquito más allá de las redes sociales. Sí, o sea, no es suficiente tomar el celular y no es expresarse. suficiente, no, es necesario, pero no es suficiente. Tiene que llevar, siempre digo que todo son 3 pasos. Es la crítica, porque la crítica tiene que ser válida, es válida siempre y cuando sea constructiva. A veces uno se quiere desahogar con una crítica destructiva, pero es mejor si lo ponemos de manera constructiva. La crítica es importante, pero también la crítica tiene que llevar de la mano una propuesta, porque criticar por criticar es bien fácil. Si no propones, no vale. Pero si criticas y propones y no lo llevas a una acción, de nada te sirvió todo el proceso. Sí. Entonces ahí es donde tenemos que involucrarnos y tomar en cuenta, William, que seguimos siendo la mayoría como jóvenes. El bono bajó, el bono demográfico de la elección 2018 a la del 19 bajó un porcentaje mínimo, pero bajó, y no nos estamos dando cuenta que cada vez vamos creciendo, van siendo menos los jóvenes, y estamos perdiendo esa gran responsabilidad y ese gran privilegio que tenemos de ser mayoría en El Salvador. Y entonces el bono para 2021 siempre lleva esa tendencia a disminuir. Sí, va para abajo. Entonces tenemos que aprovecharla de verdad y ponernos las pilas y de manera informada. Esa es la importancia. Uno, ahorita ser joven está de moda y es algo que le tenemos que tener mucho cuidado. Ser joven es un gran privilegio, pero al mismo tiempo, no por ser joven te mereces un puesto en la mesa, te lo tenés que ganar. Y eso es algo que tal vez nos cuesta a veces aceptarlo, pero sí, si te lo ganás a través de esfuerzo, de trabajo y de verdad mantenerte informado. O sea, pero es interesante, entonces lo que vamos a ver a futuro es una disminución del porcentaje de jóvenes participando en elecciones. Pues esperaría que el porcentaje no baje, ¿verdad? Pero eso es por un tema estrictamente vegetativo, de crecimiento poblacional. Sí, eso es a nivel mundial, o sea, de verdad que la gente está teniendo menos hijos, entonces obviamente va a ir bajando el porcentaje y tenemos que aprovechar ese bono demográfico, porque no todos los países lo tienen y estamos en una situación de privilegio en la que si veníamos de ser el 51% de la población, ahorita estamos en 50.4% de la población electoral, ¿verdad? Claro. Entonces sí va bajando y son porcentajes mínimos, pero van bajando y son votos. El tribunal lo considera hasta los 39 años, entonces tenemos varios años más de juventud todavía, pero sí tenemos que aprovecharlo y tenemos que ponerlo en práctica. Bueno, excelente. Vamos a hacer en este momento la última pausa comercial. Volvemos. Bien, estamos al cierre de 8 en punto. Mario, un poco hablemos de esta parte del nuevo gobierno en perspectiva, que son, obviamente los gobiernos son importantes porque también marcan de alguna manera el rumbo, ¿no?, de los países. Todo este tema que estamos hablando de participación electoral, igual puede frenarse un poco o puede estimularse más, pero entonces, ¿cómo lograr que al final de cuentas no dependamos tanto de lo que hacen o no hacen los gobiernos, sino más bien de cómo la sociedad se va empoderando todo esto? La verdad que eso es parte de lo que hace el movimiento, que de alguna manera tratamos de ir tocando temas de relevancia nacional desde cualquier punto de vista. Puede ser económico, puede ser político, puede ser financiero, puede ser a nivel de leyes. Tratamos siempre de alguna manera que la gente pueda ser un poco más crítica. Eso es lo importante. Que la gente tenga pero como decía Edma, crítica constructiva, porque crítica destructiva es fácil decir, pues, es decir, mira, esto está mal, pero, o sea, sí, esto está mal, pero podemos mejorarlo de esta manera. Sí, ¿cuál es la propuesta? Sí, exacto. Entonces, a eso debe ser enfocado. Con respecto a lo que preguntabas acerca del nuevo gobierno, tienen una gran ventaja, pues, al final, porque primera vez que van a estar en el gobierno, entonces no lo puedes comparar con ningún otro. O sea, el otro, ponete que cuando entró, por ejemplo, el doctor Calderón, solo podías comparar con el presidente Cristiani, Flores a tal, Saca con tal, entonces, y los demás, a Sánchez Eres confundo. Entonces no podías ir comparando, podías decir los mismos partidos, pero no tiene comparación, entra con el camino, no está minado, por decirlo así, prácticamente hay un cambio directo. Y ellos también pueden, de alguna manera, desde su posición en el Ejecutivo, pueden fomentar de que también la misma ciudadanía pueda, de alguna manera, participar mucho más en política. Ellos pueden hacer también el cambio, tal vez los demás tal vez no lo hicieron, ellos tal vez lo pueden hacer. ¿Por qué no?
no queda nada de malo. Si lo que uno espera de un gobierno es que sea lo mejor posible, que ayude a la población, que dé las mejores condiciones, eso es lo que uno busca. Eso esperamos todos. Ojalá que hagan algo totalmente distinto. Esperamos, ¿verdad? Emma, ¿cuál es la opinión entonces? Hay algunos matices, ¿no? Algunas diferencias de la forma en cómo incluso parece que los presidentes se comenzarán a comunicar en adelante, ¿no? Claro, hemos visto al presidente electo más dado a la comunicación casi que unidireccional, que tiene que ver a través de redes sociales, pero el contacto con la población siempre es necesario, pero no necesariamente o estrictamente será virtual o digital, ¿no? Tiene que ser un momento determinado de contacto también con la población. Yo creo que más allá de analizar, no tenemos bolita de cristal, ¿verdad? No sabemos si va a mantener su comunicación solamente virtual, si va a tener esos contactos con la gente, pero creo que en algo que sí pudiera tener un contacto directo con la ciudadanía es a través de una verdadera rendición de cuentas, por ejemplo, de poder involucrar al ciudadano a que se interese en la participación del Ejecutivo, en ir sentando precedentes de hacer las cosas de manera diferente, que le beneficie directamente al salvadoreño y que de verdad podamos ir viendo esa defensa del Estado de Derecho, por ejemplo, viendo la defensa de las libertades individuales, que no retrocedamos en todos estos grandes avances que se han hecho a través de la Sala de lo Constitucional o de diferentes mecanismos, pero que sí veamos que se ha fortalecido todo el sistema democrático de El Salvador y que no hayan retrocesos, que de verdad involucre al ciudadano a través de una verdadera rendición de cuentas. Ahora, será interesante ver cómo funciona el resto de la institucionalidad. Mario decía en los segmentos anteriores un poco que consideraba que veía, sí, cierto nivel de funcionamiento de institucionalidad, pero uno piensa Corte de Cuentas de la República, el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública, por ejemplo. ¿Sabe cuál es un gran error, William, que cometemos muchas veces? Que asumimos que la institucionalidad solo son instituciones, pero la institucionalidad la forman ciudadanos, políticos en este caso, pero son personas al final del día. Las personas son las que fomentan o destruyen la institucionalidad de un país. Las instituciones no funcionan por ellas mismas, funcionan porque hay personitas adentro que las hacen funcionar, manejar, caminar. Y lo que tenemos que apostarle, y de verdad que yo espero que el presidente electo, esa sea una de sus mociones, lo dijo en FUSADES, se comprometió públicamente en FUSADES, usted fue el moderador, sí, claro. Usted sabe que se comprometió con la ley de servicio público, y a través de la meritocracia y de la idoneidad de estos nuevos funcionarios vamos a poder fortalecer la institucionalidad, pero la institucionalidad no es algo abstracto, son los seres humanos que la fortalecen o la destruyen. Bueno, y sobre ese tema del anteproyecto de ley de servicio público, justamente escuchamos declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, decir de que se iban a abstener de discutirla en estos días, sino que lo iban a dejar entonces para que el presidente electo, una vez asuma, considere qué hacer entonces también con eso, ¿no? Pero es estratégico, porque al final ese anteproyecto tiene prácticamente, bastante, si lo vemos como un anteproyecto, porque son varios, ¿no? Pero 10 años. Tiene bastante tiempo de estar trabado en la Asamblea, y de verdad que ahí uno se da cuenta a quién no le conviene que pase, ¿verdad? Porque al final del día los que salimos beneficiados somos los salvadoreños. Mejora absolutamente todo en el sistema, no destruye la falacia que se ha dado, que los sindicatos que están en contra de esto porque los van a despedir, no es eso, te genera estabilidad laboral. Una ley de servicio público va a permitir que el salvadoreño al final del día tenga así, tal cual, mejores servicios públicos, una verdadera descentralización, va a permitir que los trámites sean menos engorrosos, va a permitir que la persona que esté en ese escritorio sea porque es la más capaz, la mejor en ese tema, porque sabe lo que está haciendo. Y entonces, en vez de hacer crecer al Estado, vamos a poder eventualmente llegar a un gobierno pequeño y eficiente. Perfecto. Mario, tu opinión final, porque ya prácticamente estamos al cierre. Bueno, la verdad es que tiene mucha razón. Hay instituciones que no han funcionado. La Corte de Cuentas es una, porque, bueno, a los últimos presidentes, por lo menos a los que tengo uso de razón, desde que tengo 17, 18 años de razón política, a todos les han dado finiquito express en 2, 3 días. O sea, eso, desde que yo me acuerdo, eso es imposible. O sea, por más que uno de repente va a pedir un crédito para una casa y te piden, pues chica, te tardas como 3 semanas en recopilar toda la información, y aquí te dan un finiquito de 5 años en 2 días. Es obvio, hay instituciones que no han funcionado directamente. Vaya, cuando nosotros decimos acceso a la transparencia, ¿qué fue lo que realmente hizo que el acceso a la transparencia funcionara? Fue que de repente hubo una institución que la gente dijo, puchica, se creó el acceso.
realmente no, si fue la tecnología lo que realmente hizo que de repente te pudieran hacer un video, una mala foto, y la gente dijo, miren, este no está haciendo su trabajo, está en otro lado, había dicho que eso fue lo que creó, que de alguna manera son varios factores, no solo son también las personas, hay muchos factores también que influyen. Lo que uno realmente al final espera es que todo vaya mejorando, que de alguna manera las instituciones se fortalezcan, específicamente las de Contraloría, eso es obviamente es importante, y sobre todo que la población de alguna manera vaya sintiendo que su situación, su metro cuadrado cada día vaya siendo mejor. Eso es lo que realmente se espera, y eso es lo que todos creo que esperamos del nuevo gobierno, que cree mejores oportunidades, que ahora pasan a la oposición, sea una oposición no de oponerse, como estaba hablando Emma directamente, sino que como con crítica constructiva, ¿verdad? Si algo está mal, está bien, oponerse directamente, pero si algo no está bien, también dar una solución. Ambas cosas. Sí, en 2 líneas entonces, Emma, para cerrar contigo. Mario decía algo bien importante, que este gobierno no va a tener punto de comparación porque es primera vez que como partido están en el Poder Ejecutivo, pero que no se nos olvide que eso no significa que es un cheque en blanco y que de nuevo, siendo jóvenes, aprovechemos ese poder que tenemos como juventud ahorita para usar el mecanismo tecnológico que lo tenemos incrustado en un chip de verdad espectacular, que lo aprovechemos, que nos informemos, que participemos, pero que también motivemos a otros a hacerlo. Y que, como dije al principio, la sociedad civil siempre va a ser oposición. Aunque tú hayas votado por ese presidente, aunque tú hayas votado por ese diputado, ahí es cuando más tenés que exigir porque tú le diste tu voto. Si no votaste, no es que no tenés que exigir, claro que tenés que hacerlo, pero si tú diste ese voto de confianza, tenés que exigir cuentas, y que no se nos olvide al final del día que este juego político, la clase política es un vil reflejo de cómo estamos como sociedad. Entonces, que nos pongamos las pilas, que estudiemos, que nos capacitemos, que nos informemos y que participemos. Bueno, excelente, se nos fue el tiempo. Gracias, Emma, por compartir con nosotros. Gracias, muy amable. Gracias, Mario. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma 8 en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Esperamos que descansen el fin de semana. Bueno, pueden prolongar la celebración del Día de la Madre, así que tienen para sábado, domingo, así. Nosotros nos vemos lunes 8 en punto. Buenas noches.